Muy buenas noches. Plan de emergencia, política nacional de gestión del riesgo de desastres y sistema nacional de gestión del riesgo. Vamos a hablar en esta presentación de algunas generalidades relacionadas con lo que es esencialmente un plan de emergencias, pero visto específicamente desde la política nacional de riesgos. Cuando hablamos de la política nacional de riesgo, nos estamos refiriendo ya a una disposición general donde hay diversos participantes y obviamente diversos intereses que vamos a revisar, esto particularmente en Colombia. Entonces, ya tomando en cuenta esto, no olvidemos que el sistema general de riesgo y desastres tiene una manera de verse reflejada y está avalada a nivel nacional por la ley 1523 del 2012. Pues obviamente es una ley con sanción o manejo presidencial, teniendo en cuenta que es el presidente la máxima autoridad civil del país y es sobre quien está la autonomía y está definitivamente la responsabilidad de este tipo de eventos. No sin antes resaltar también que estas actividades permean a otras instituciones en el nivel central, nacional, departamental y municipal. Cada uno con unas atribuciones que les brinda la ley y sobre esas atribuciones ellos deberán responder y actuar. No vamos a dejar de lado, obviamente, las terminologías bases con las que nosotros vamos a trabajar. Hablemos primero de lo que tiene que ver con emergencias. Y bueno, tenemos que entender que una emergencia es una situación de peligro o desastre. Una situación de peligro o desastre que puede, en un momento determinado, ser desencadenante de muertes, daños estructurales, daños en el sistema, en la operación y obviamente muertes. Una emergencia requiere ser respondida o requiere una reacción rápida, una acción por parte de las personas que integran la organización y están en capacidad de responder. Esta imagen que vemos aquí es una tirolesa que se maneja de manera controlada. Hay una línea previa sobre la cual rueda o se mueve la polea y hay otra línea que sencillamente orienta y estabiliza al accidentado o a la persona que debe ser trasladada en ese momento. Estas son maniobras, estas son actividades. Indiscutiblemente es el empleador el que está en cabeza de que toda esta logística pueda funcionar. Es el responsable, es el directo involucrado y es el líder de que estas acciones se cumplan. Por ende, es el primero que debe estar en condición o en deseo de responder ante una situación no esperada, una situación que puede tener implicaciones para el contexto de los trabajadores y para la misma organización. Es mejor tener y estar preparados para un evento que de pronto no ocurra que estar imprevistos para algo que puede ser devastador para la organización. Por ello, hay disposiciones que están en el decreto 1072 donde dicen que es el empleador el que tiene que garantizar todas y cada una de estas acciones. Acciones que están, por ende, orientadas a que las disposiciones necesarias en cuanto a la preparación y prevención son una prioridad de la parte de la planeación del sistema de gestión. Además,
el empleador debe procurar que las amenazas exógenas o endógenas de la organización sean identificadas y puedan ser intervenidas de manera eficiente. Otro punto también importante es que se debe manejar y controlar la vulnerabilidad al interior de la empresa. La vulnerabilidad va en función a de qué manera o cuál es la deficiencia que tiene la organización en cuanto a sus recursos, a su tecnología, a su logística y a las personas que conforman la organización. Es decir, que si no tengo el aparato logístico, los insumos para poder responder, voy a estar en desventaja. Si tengo gente en la empresa, pero esta gente no está capacitada, no está apta para desempeñar la actividad, pues voy a tener un problema. Y si no tengo los recursos físicos ni logísticos, ni aún tecnológicos, para responder a una situación de emergencia, llámele línea de fuego, extintores, llámele gabinete contra incendios, llámele aspersores, entre otros, pues también voy a tener una gran dificultad y esto acrecenta mi vulnerabilidad. Este tema lo vamos a tocar en detalle, al dedillo, porque de veras que es uno de los puntos transversales de un plan de emergencias. Dentro del decreto 1072 del 2015 está también la valoración de los riesgos en cuanto a los trabajadores. También tener los procedimientos ya para el control de las situaciones de amenaza y la formulación de este plan de emergencia que es tan importante. El empleador también va a tener que destinar recursos, va a tener que identificar acciones que puedan reducir la vulnerabilidad. Estas acciones van desde la capacitación, la orientación, la compra de tecnología, la compra de insumos, el entrenamiento al personal y las adecuaciones locativas a que haya lugar en la organización. No olvidemos también que los trabajadores deben tener conocimiento respecto a estas situaciones y deben participar de los simulacros. Recuerden que los simulacros deben implementarse al menos una vez al año en la organización. Y esto pues debe ser una realidad y debe cumplirse cabalmente. No olvidemos que el sistema de gestión también está siendo permeado por las necesidades que exige respecto a la vulnerabilidad y respecto a cómo preparo a mi gente para que se puedan desarrollar ciertas actividades dentro de la organización. No olvidemos que todo lo adicional en el manejo global, nacional, departamental, municipal, por ente territorial, está contemplado en la ley 1523 del 2012. Esta es una ley que ojalá la puedan leer y la puedan tener como referente. Ahora, dentro de un sistema de gestión también hay que entender que la contratación respecto a un contratista, un prestador externo, es importante también que estos tengan adherencia a las actividades relacionadas con la prevención de las emergencias y desastres. Incluso estas personas deben venir ya con una formación relacionada con el conocimiento respectivo sobre estos particulares. Por eso esta parte que acabamos de mencionar, que estamos mostrando, tiene que ver principalmente con qué dice el decreto compilatorio del sector trabajo respecto al plan de emergencia y a las disposiciones contenidas en él. Por eso es tan importante mencionarlo en este momento. Ahora sí, hablemos de la gestión del riesgo. Cuando hablamos de la gestión del riesgo nos estamos refiriendo de manera general. ¿A qué? A todas las actividades del orden nacional, público y privado, que obviamente cumplen y hacen cumplir unas políticas, unos recursos, para que la gestión del riesgo sea un ejercicio del componente social. La responsabilidad de la gestión y de la prevención no recae solo sobre el jefe, sobre el encargado,
recae también sobre la comunidad, sobre las personas. Y esto no lo podemos dejar pasar por alto. Esto es fundamental. Somos tan responsables por los eventos que muchas veces inobservancias como dejar una colilla de cigarrillo cerca a un bosque o cerca a una zona enmontada, dejar una botella tirada en medio del monte también es una amenaza importante para el ecosistema, para la población. Recuerden que aquí no ha pasado, no se ha visto tanto, pero en países como Estados Unidos, anualmente mueren personas y se destruyen hectáreas, miles de hectáreas de bosque por los incendios forestales y otros eventos que tienen relación con la intervención del hombre. Dentro de la gestión del riesgo, vamos a conocer responsabilidades, principios y algunas definiciones importantes. No olvidemos que esta ley 1523 está enfocada hacia eso, a que se implemente y a que se cumpla a nivel nacional, departamental y municipal y local, todo lo que tiene que ver con la prevención, mitigación y reacción respecto a una situación de amenaza. No olvidemos también que la gestión del riesgo de desastres, o conocido como gestión del riesgo también, es un proceso social. Es un proceso social, tiene que ver con todo lo que nosotros podemos hacer para garantizar que aún se mantenga la seguridad, el bienestar, calidad de vida y desarrollo sostenible. Eventos que de pronto no podemos detener, que no podemos hacer frente, que no los podemos paliar, porque definitivamente son situaciones bastante devastadoras donde la fuerza de la naturaleza supera toda una cantidad de eventos y de situaciones. Pues obviamente nosotros debemos estar preparados para no detenerlos, porque estos eventos, muchos de estos eventos son incontenibles, principalmente los de origen natural. Pero sí podemos saber qué hacer en una situación tan devastadora. Recuerden que la amenaza como tal y la materialización de la amenaza muchas veces supera la capacidad de reacción de las personas. Miren un evento de esto, un movimiento telúrico de estas magnitudes, donde no hay fuerza humana ni tecnología humana que pueda detener y que pueda evitar que esto se desencadene. Obviamente hay unas autoridades a nivel local, municipal y departamental que pueden estar contribuyendo y colaborando con la aplicación de los planes de prevención de la emergencia. No olvidemos también que el cumplimiento de las responsabilidades privadas, públicas y en general están también dentro de la transversalidad del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres. Situaciones en las que muy seguramente la furia de la naturaleza está por encima de diversos aspectos que nosotros estamos no acostumbrados a ello. Una avalancha, un deslizamiento de tierra, un terremoto, un maremoto, un tsunami, entre otros. Situaciones en las que el hombre no puede hacer nada para contenerlo, pero sí podemos hacer cosas para no ser víctimas de semejantes situaciones. De los principios generales que orientan la gestión del riesgo tenemos en principio la igualdad, que es el derecho de todos. La protección, que tiene que ver específicamente con que prima nuestra integridad física y mental. Todos tenemos derecho al disfrute de la vida. Ojo, no a vivir, no solo a vivir. Todos tenemos derecho a vivir, pero también tenemos derecho al disfrute. Y muchas veces nos privan de ese derecho solo por creer, porque decir o por decir que hay unos pobres y unos ricos y los ricos deben disfrutar más. Pues no. Fíjense que esto es un sitio de veraneo espectacular frente al mar. Miren cómo terminó. Esto pues básicamente vemos que es un evento
terrible. Esto ocurrió en Nápoles, Italia, y de veras que son situaciones en las que nos ponemos a pensar muchísimo. La solidaridad social como principio tiene que ver esencialmente al derecho que nos asiste como objeto de acción humanitaria. Usted tiene dentro de su cognición, de su gnosis, el deseo de contribuir y colaborar. Todos lo tenemos. Solo que hay algunas personas que tienen la iniciativa por encima de las demás. De pronto usted está en la calle y ve que una ancianita va a cruzar y están los carros pasando. Usted de pronto siente el impulso, el instinto de tomarle la mano y de cruzarla más segura. Eso no es un asunto de uno o de dos personas. Todos estamos en esa capacidad y nos movemos sobre ese principio. Pero también tenemos un principio que es el de autoconservación. El principio de autoconservación tiene que ver en que usted reacciona naturalmente ante el peligro. Usted no se va a exponer voluntariamente a un peligro. Yo siempre le discuto a esas personas que hablan de que les gustan los deportes extremos o que les gusta el riesgo. Y yo generalmente le digo, pues no se quiere usted. No se quiere porque una persona en sus 5 sentidos reacciona naturalmente ante el peligro y se aleja del peligro. Si usted va por un lugar y va a pasar por una calle y ve que la calle está ardiendo en llamas, usted no pasa. Usted se va por otro lado. O si usted ve que hay una grieta en una calle, usted no pasa, una grieta grande, usted no pasa, porque usted quiere principalmente protegerse y eso es normal, es natural. Tenemos el principio participativo, donde definitivamente estamos en relación en que todos nosotros debemos contribuir y estamos en el deber de contribuir a manejar el riesgo, a prevenir el riesgo. En cuanto a la diversidad cultural, esto no hace distinción de culturas y más bien toma en cuenta la forma de involucrar y de integrar culturalmente en el evento. Hablamos del interés público, el interés social, donde toda la sociedad se integra desde las instituciones que la componen. No olvidemos el principio de precaución, donde al nosotros ver y conocer la posibilidad de que existe de daño o de desastre, pues básicamente se piensa automáticamente en cómo prevenir o cómo mitigar ese riesgo. Eso es algo totalmente normal. Siempre pensamos en la solución frente al riesgo. Y así vamos a ir viendo diversos principios. Ante todo, uno que se había descuidado muchísimo y es el de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo así que sostenibilidad ambiental? Sí, cómo el goce de algunos pocos en la actualidad puede representar la desgracia o el daño de muchos a futuro. La sostenibilidad ambiental es una necesidad que en este momento debe existir y en el cual no solamente se confiere a la empresa o se confiere a un grupo pequeño de organizaciones. No, estamos hablando del mundo y estamos hablando de situaciones en las que debemos estar presentes y atentos. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de mirar los principios sistémicos de coordinación, de concurrencia, donde fíjense, todos están afectados aquí. En un principio de concurrencia vemos que todas las organizaciones se involucran y uno dice, ¿quién es el más afectado? Entonces, no, el dueño del carro. Automáticamente pensamos que el más afectado es el dueño del carro. Pues fíjense que ahí pierden todos. Algunos en un poco mayor proporción, otros en menor, pero pierden todos. Pierden los que viven del otro lado del puente y pierden los que están de este lado. Quedan incomunicados. Entonces la prevención del riesgo no es un acto mezquino, no es un acto de que yo tengo mi plan de emergencia y nada más me sirve a mí. No,
Recuerden que existen principios también como la subsidiariedad, donde definitivamente si alguien no tiene el medio para hacer frente, alguien le puede colaborar, sea la autoridad o sea un par, sea un vecino. Esa subsidiariedad es importante. Y bueno, ahí sí vamos a ver estos principios saliendo al aire. De pronto no los conocíamos, pero sí están presentes y hacen parte de nuestro modo de vivir y de nuestro modo de ser. De las definiciones, pues hay muchas acciones en las cuales vamos a tener que analizar y mirar definiciones respecto a todo lo que tiene que ver con las emergencias. Hablemos de la alerta, quiero hablar de alerta, quiero hablar de amenaza, quiero hablar de cambio climático, de calamidad, que son términos que de pronto no los vemos mucho en seguridad industrial, pero sí deben estar inmersos en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo y el plan de emergencias. Principalmente el término alarma o alerta. El alerta es todo aquello que se hace antes que pase el evento, todo lo que se hace antes. No que ya se presume o se tienen indicios de una erupción volcánica, eso es una alerta. Por eso escuchamos en la televisión donde nos dicen, no, alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Ya automáticamente la alerta nos dice en qué grado de prevención debemos estar respecto al fenómeno y cuáles son las medidas. Eso viene acompañado de unas medidas que la comunidad debe acatar. Entonces, eso va en cuanto a las alertas. La amenaza, hablamos de la amenaza como un peligro latente. Puede ser de diferente índole, puede ser de origen natural, puede ser tecnológico, puede ser causado por acción humana, ¿sí? Y obviamente puede involucrar pérdidas de vida, lesiones, daños a la salud y pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas, nos estamos refiriendo a bienes, a infraestructura, a elementos, a todas estas situaciones que son realmente importantes. Y bueno, me lo logro saltar aquí y coloco calamidad pública. La calamidad pública es cuando ya se manifestó un evento natural, no intencional, cuando ya pasó esto. Esta es una calamidad pública. ¿Por qué? Porque ya tuvo lugar el siniestro, el evento. Bueno, no hablemos de siniestro, hablemos principalmente del evento natural que generó un daño en la propiedad, generó un daño en la localidad. Eso le llamamos calamidad. ¿Por qué? Porque todas estas personas se vieron afectadas. Unos en mayor proporción. Obviamente este edificio hay que demolerlo. Hay que demoler el edificio. Este edificio ya no es seguro para vivir. Mira cómo están las calles, cómo están las construcciones. Entonces, eso le llamamos calamidad pública. Se afectan todos los medios de subsistencia, la prestación de servicios, toda con pérdidas humanas y materiales. ¿Cuánto empleo se generaba en este edificio? Imagínense, un negocio, por pequeño que sea, siempre tiene uno o dos dependientes, un negocio. Y cada dependiente depende una familia. Si en cada oficina había una empresa o había una sede administrativa de una empresa, ya todo esto desaparece, tiene que desaparecer. Y esto exige o implica la suspensión de la actividad económica de la empresa, el quiebre, la quiebra económica de la empresa. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, quedan otros términos que ustedes deben leer, deben analizar. Dejo para ustedes el término gestión del riesgo, que es sobre lo que estamos hablando. Tiene que ver con ese proceso social, ojo, un proceso humano, donde se planea, se ejecuta, se hace seguimiento y se evalúan obviamente unas políticas y unas acciones para intervenir el riesgo. Esto de veras que es una cantidad importante de información que nosotros debemos tener muy presentes. Ahora, no solamente es esto, es el manejo del desastre, que tiene que ver cómo, mediante
qué acciones de preparación se hace ese manejo del desastre? Vemos que hay países que han avanzado muchísimo en el manejo del desastre. Vemos Estados Unidos, vemos China, Japón, donde hay un incendio forestal y mandan ya no un grupo, una cuadrilla de bomberos armados de palas y armados de elementos, no. Mandan un avión cisterna, un avión cargado con un volumen de agua importante y hace el riego del área para sofocar el fuego. Esto va en función a qué manejo se le puede dar a ese desastre, qué acciones se pueden dar para intervenir. Y bueno, otra de las acciones importantes que quiero resaltar es preparación. La preparación tiene que ver con cómo está la gente respecto a la alerta, y no solo a la alerta, a identificar la alerta. ¿Qué tan capacitados están? ¿Qué tanto equipamiento tienen? ¿Cuál es el entrenamiento que manejan? Esto también debe estar inmerso en un plan de emergencia empresarial porque es tomado de la norma en general. Aspectos como la protección financiera es muy importante también sobre cómo intervenir y cómo paliar los efectos financieros que puede tener un desastre. Los efectos que puede tener un evento tan devastador como una avalancha. Poder decir, oiga, a esta empresa durante estos 6 meses después de la emergencia, pues los bancos no le van a cobrar o no le van a poner intereses adicionales. Otra manera también de verlo es la adquisición de seguros para ciertas condiciones. Todos deberíamos tener un seguro aplicado a la parte física, a los bienes, a los insumos, al negocio. Esto le sirve para proteger y blindar el negocio respecto a las diferentes situaciones. Y con esto vamos a poder lograr responder, proteger, analizar situaciones que pueden ser definitivamente devastadoras en condiciones normales. Esto pues, analizándolo en diversas situaciones, eventos tan peligrosos como un incendio en una refinería. Sabemos que estos son eventos de altísimo impacto en la región, altamente contraproducentes para la reputación de la empresa y altamente con una gran afectación para lo que es el proceso productivo de la organización. Entonces, es importante que lo analicemos el término vulnerabilidad, que es uno de los temas con los que vamos a avanzar posteriormente. La vulnerabilidad tiene que ver con qué tan susceptible es usted desde el aspecto físico, económico, social, financiero, técnico, de toda esta cantidad de situaciones. Ojo, cambio climático, no lo olvidemos. El cambio climático podemos verlo como una de las alteraciones relacionadas con los aspectos ambientales, clima, temperatura, precipitaciones, el mismo movimiento del mar, la altura o el nivel de las aguas del mar, las sequías, el daño en el ecosistema. Todo esto tiene una explicación importante. Entonces, tenemos que ser responsables tanto en la parte de la gestión de seguridad industrial como la afectación que tienen nuestras actividades sobre el ecosistema. Para continuar, pues tenemos que hablar del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que son todas las entidades que vamos a ver a continuación, públicas, privadas, comunitarias, políticas, que pueden tomar una determinación en una situación de estas y pueden intervenir. Este sistema nacional busca esencialmente desarrollar un proceso social donde la gestión del riesgo sea una de las prioridades. Aquí vemos, fíjense, una situación que para nosotros puede ser atípica, pero para los habitantes del sur de Bolívar puede ser
una situación repetitiva en el tiempo. Cuando llegaban las lluvias, el desbordamiento de los ríos, pues sencillamente el pueblo se inundaba y había que rodar el pueblo o mudar a la gente de sus casas, mudarla a la cabecera, a la carretera, donde no estuvieran expuestos al agua de manera permanente. Eso tiene que estar anticipado en un sistema general de riesgo. Saber qué hay que hacer, cómo contener el fenómeno natural. Y dentro de los objetivos de este sistema está definitivamente conocer el riesgo, identificar esos escenarios, cuáles son los factores que desencadenan estas amenazas, cómo este riesgo puede estar dimensionando o afectando la vida diaria de la población, cómo hacer seguimiento a estos problemas, cómo comunicar e informar a la gente respecto a estas dificultades, cómo prevenir situaciones tan tremendas como los incendios, las inundaciones, los derrumbes, las avalanchas pueden llegar a afectar a la comunidad. Esto está dentro del sistema general de riesgo. Y bueno, cómo al final responder en un caso determinado de riesgo cuando este ya esté en pro de materializarse. Dentro de los principios o los componentes del sistema de riesgo tenemos la estructura del sistema, los instrumentos de planificación, la información y el mecanismo de financiación. ¿Cómo están estructurados y cómo se organiza este sistema nacional? Bueno, analicemos que el sistema nacional tiene, primero que todo, una serie de integrantes, las entidades políticas, las entidades privadas, con ánimo y sin ánimo de lucro, que están en el manejo económico, y la misma comunidad. ¿Por qué son esos tres integrantes? Importante. Las entidades públicas tienen que hacer cumplir la Constitución. Y en la Constitución están los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al bienestar, a la integridad, al buen nombre. Entonces, obviamente, estas entidades están en el orden de ese cumplimiento. Las entidades privadas, que son las empresas que tienen su sede en los lugares, en los distintos municipios, en las distintas ciudades, también se ven afectadas porque ellas desarrollan una actividad económica que les genera dinero. Y estas entidades también necesitan que el entorno esté estable, que en el entorno no hayan amenazas, porque si hay amenazas se afecta mi negocio. Y si mi negocio se afecta, dejo de captar dinero. Por eso las empresas tienen planes de emergencia. Y en último punto está la comunidad, que es una de las más afectadas cuando se materializa esa amenaza. Cuando hay una inundación, generalmente se inunda el barrio, se inunda la comuna. No se ahoga el dueño de la empresa. El dueño de la empresa no vive ahí, no duerme ahí. El dueño de la empresa vive en un lugar de mucho más nivel, pero él no quiere que su empresa se llene de agua, que la empresa colapse, que la empresa se derrumbe, que la empresa se incendie. Él no lo quiere y por eso interviene. Pero en la comunidad están más expuestos. ¿Por qué? Porque ellos viven ahí. Si hay una explosión, si hay una fuga, si hay un incendio, si hay cualquier evento tecnológico o natural que afecte en gran manera al área, pues también va a afectar a la comunidad y es una de las que más sufre en esta situación. Las instancias, miren cómo se maneja. Primero tienen al presidente de la República, luego tienen al director nacional de gestión del riesgo, luego vienen los gobernadores, los alcaldes y luego al final obviamente pues están también las personas que están en comunidad, los líderes de la comunidad. El presidente, siendo la cabeza visible del Estado, debe conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el territorio nacional. Esa es una obligación. Y si un presidente no lo cumple, pues ahí está la derogatoria del mandato, se le puede hacer derogatoria. Se le puede tumbar de ahí porque él tiene que cumplir esa obligación. Mientras que el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
será el ejecutor de esas políticas en cabeza del presidente de la República. Obviamente los gobernadores y alcaldes deberán cumplirlos porque ellos están investidos de la autoridad y del poder para hacer que las normas se cumplan. No, que hay una amenaza de, ¿qué le digo yo?, avalancha en un barrio de la ciudad o en toda la ciudad. Pues el alcalde tiene la autonomía para declarar la emergencia y hacer una evacuación de la zona o zonas que estén afectadas. Recuerden que también están los alcaldes locales, que también son veedores y acompañantes de la política municipal. Y bueno, entraríamos a ver ahí quiénes hacen parte de estos sistemas. Tenemos a los gobernadores. Obviamente estos hacen cumplir, deben hacer cumplir las disposiciones en el nivel departamental, sin necesidad de pedir de pronto apoyo o aprobación de los diputados de la Asamblea. Ya cuando estamos frente a una emergencia, hay aval para tomar y generar acción. Así como el presidente de la República declaró emergencia por el COVID-19, esto libera una cantidad de atributos y de responsabilidades en él para echar mano del presupuesto e intervenir lo que haya que intervenir. En el año 86, cuando hubo la explosión de Chernobyl, tuvimos a un presidente, Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, o Rusia en este momento, conocido como Rusia. Esta calamidad, este gran problema, este gran desastre, facultó al presidente para echar mano de los recursos que se necesitaran. No, que eso vale tanto, démelo, después pago. El presidente en ese momento estaba facultado para mover grandes volúmenes de presupuesto e intervenir en estas situaciones. Solo el cofre, el armazón que se colocó sobre Chernobyl costó la asombrosa suma de más de 100 millones de dólares. Y esto lo hicieron. El Estado estaba quebrado, pero hubo que echar mano de todos los recursos posibles y se rediseñó y se ajustó un gran cofre de protección sobre esta central nuclear. El alcalde también tiene toda una autonomía para gestionar y aplicar estrategias como las evacuaciones, los traslados, la aplicación de albergues, el movimiento de las autoridades civiles, tales como la policía, tales como la defensa civil, entre otras, la Cruz Roja, que es un ente imparcial, pero que va a estar ahí para prestar el apoyo y el acompañamiento necesario. Esto pues definitivamente queda en cabeza del señor alcalde. No olvidemos que hay una serie de instancias para orientar todo lo que les estoy diciendo. Entre estas está el Consejo para la Gestión, está también la Unidad de Gestión de Desastres, Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo de Desastres y los consejos departamentales y distritales en cuanto a riesgos se refiere. Estas intervenciones pues definitivamente tienen cada uno una función. Y obviamente el Consejo Nacional está en cabeza del presidente. Ministros, delegados, director del Departamento de Planeación, entre otros. Esto básicamente trata temas para la preparación y respuesta a nivel nacional. Entran también otras instancias como otras entidades, como les comenté, la Defensa Civil, el Ejecutivo de Cruz Roja y otros destinados para esta actividad. Esto es para desplegar recursos y validar disponibilidades para lo que tiene que ver con las intervenciones. Esto obviamente lo estamos viendo de un tsunami que hubo obviamente en Asia. Esto fue uno de los efectos devastadores que tuvo el tsunami de Japón en su momento. No olvidemos las explosiones y las fallas tecnológicas. Esto es un riesgo eminentemente tecnológico, es donde el hombre tiene injerencia. Y no olvidemos que en el Consejo Nacional
se orienta la política, se aporta el plan para la gestión y se hacen todos los conceptos y asesorías al presidente y a las autoridades civiles en cuanto a qué hacer, cuál es el plan de acción, mientras la Unidad Nacional de Gestión arma directamente los informes, articula con las organizaciones y verifica que se estén cumpliendo esas políticas. Recuerden que hay dos tipos de desastres, esencialmente. El desastre natural, donde es la fuerza de la naturaleza la que genera el impacto. Véanlo aquí, un tsunami. Y está el desastre tecnológico, que es donde el error humano, la falla humana o la injerencia del hombre, ya sea involuntaria o ya sea con acción para dañar, tiene lugar. Esto tenemos que analizarlo muy bien y no dejarlo de lado. Cada comité tiene una acción, cada comité hace un seguimiento a cada una de las disposiciones de la unidad nacional. El Comité Nacional está precisamente interviniendo ya los escenarios de afectación. Esos escenarios de afectación tienen que ser intervenidos. Ya el Comité Nacional ya está más in situ, ya va más allá, mientras que el nivel nacional o en la dirección con el presidente, pues sería ocasional su actividad en el lugar de la emergencia. Generalmente va, pero obviamente esto pues tiene unas implicaciones diferentes. Dentro del Comité Nacional está la Dirección Nacional, la Dirección del Departamento de Planeación, Comité Ejecutivo. Es muy parecido a lo que vimos acá con el Consejo Nacional. Fuera del Comité Nacional hay actividades mucho más in situ, mucho más en el lugar donde ocurren los hechos. No podemos dejar de lado que el Comité Nacional va hacia la gestión e intervención, ya diríamos como en segunda persona o en segundo nivel, mientras que el Comité Nacional tiene, entre otros, una serie de articulaciones orgánicas que van desde el representante de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Comandante de Armadas y Ejército Nacional hasta la Dirección General. Este podría ser como más o menos la relación que tienen estos que han sido mencionados. No olvidemos que en este comité lo que se está enfocando, lo que se está buscando es analizar y comunicar cómo están los riesgos. Miren, esto parece de película, ¿cierto? Está un riesgo, se desconoció, se omitió y ocurrió lo que ustedes ya saben con el Titanic. Cuando se desconoce el riesgo, cuando se desconoce la magnitud a la que puede llegar el riesgo, ahí empiezan los principales problemas de la prevención. No se previene si no se analiza y no se estipula bien qué está ocurriendo. Dentro del manejo del desastre, el Comité Nacional va a ser más que todo un asesor, un acompañante del desarrollo de la actividad. Mientras que el Consejo Departamental, ya en cabeza del gobernador, directores de los entes territoriales del departamento, empiezan a articularse junto con la policía, junto con el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja para intervenir, para ir haciendo, obviamente, coordinación administrativa y logística en la entrada de ese sistema o en la activación del sistema. No debemos dejar de lado de que todo municipio que tenga más de 250,000 habitantes debe tener una dependencia de gestión de riesgo. Es decir, si usted vive en un municipio muy pequeño de menos de 250,000 habitantes o en una vereda, pues usted va a, en caso de una emergencia, actuará el municipio en que esté en cabeza de esa vereda o de ese corregimiento. Es básicamente hacia donde vamos. Si estamos hablando obviamente de un municipio, una vereda de Turbaco, pues ¿quién actúa ahí? Actúan los comités y los consejos que afectan al municipio y son los que tendrán que desplegar toda la logística y el manejo para ello. Ya las corporaciones autónomas, las que estén autorizadas por ley 99 y la 388, en cuanto a lo que es el manejo de la Integración Nacional de Gestión de Riesgo, deberán obviamente
consultar con sus respectivas corporaciones y estas deberán proponer la articulación de las acciones, ya sea in situ con el comité o ya sea a nivel descentralizado con los consejos. No olvidemos que todas estas acciones deben estar encaminadas hacia un marco de conocimiento de riesgo. Es decir, se debe identificar primero qué está pasando para poder tener un control previo y adecuado de lo que les estoy comentando. 3 niveles de gobierno, implementación de gestión, conocimiento y reducción del riesgo. No olvidemos la formulación de estos planes que tienen un orden nacional, pero se va desencadenando en una línea de mando a los niveles respectivos, ya sea con comité o ya sea con el plan directamente encaminado desde la autoridad de las distintas funciones en cuanto al Consejo Nacional. Observemos también que de estos 3 niveles, el plan de gestión del riesgo de desastre y el plan nacional tienen que analizar, identificar y hacer la preparación, debido a que deben existir unos componentes de la parte de la logística, de la parte financiera y la preparación, ya sea para rescatar o recuperar en cuanto a lo que se haya dañado, perdido, ya sean pérdidas humanas, pérdidas económicas, entre otros. Bueno, ya la unidad nacional deberá usted obviamente tener en conocimiento cuáles son las principales acciones. No podemos dejar de lado que en estas actividades la Procuraduría General de la Nación también controla y verifica que los roles y las responsabilidades se cumplan. No se pueden dejar de lado, no podemos actuar o no se, las instituciones a nivel nacional no pueden omitir su responsabilidad, ni mucho menos delegarla a otras entidades, siendo que ellas son las que tienen que tener la principal autoridad. Por eso ahora en este movimiento que hubo con la pandemia o que hay con la pandemia, pues obviamente los más activos en estas actividades, en estas acciones, son los alcaldes. Pero también tenemos que saber que desde el poder central, desde el gobierno, desde los ministerios y las gobernaciones, deben tomarse planes de acción. Ya en este caso, enfermedades, pandemia, pero cuando hablamos respecto a una emergencia, ellos deben estar ahí para evitar el desastre. Las estrategias no quedan por fuera. Todo lo que tiene que ver con la logística, acceso, manejo, accesibilidad, traslado, interrelación con los distintos niveles del sector salud y las intervenciones de las entidades administradoras de planes de beneficio también deben estar ahí relacionadas. Esto es un asunto que tiene que ver con las disposiciones del Consejo Nacional de Riesgo. No podemos dejar que el desconocimiento nos gane. Mira, dice, nunca salgan corriendo. Parece que los que saben han sido los que han quedado debajo. Esto genera pánico y puede causar accidentes durante una emergencia. Hay que actuar con rapidez, pero sin precipitación. Mira cómo se lo llevan. Una de las principales características de estas intervenciones de los planes de emergencia es el conocimiento. Debemos tener estrategia, debemos tener análisis. Las autoridades locales, departamentales, deben obviamente tener ya estructurado estos planes, esta organización, y tienen un plan o un límite de 90 días después del año 2012 a tener actualizados estos planes. Esto no es una acción, ¿qué les digo?, improvisada. Para esto ya hay recursos y deben haber partidas aplicadas para ello. Entonces ellos están obligados a desarrollar, a analizar y a tener en disposición y hacer la debida publicidad, capacitación sobre estos temas. Todos los proyectos de inversión tienen que estar también relacionados con la medida de prevención del riesgo y todas las entidades están para ello. Los planes están en el desarrollo nacional. Tienen un año las entidades territoriales para, obviamente, aplicar estos planes y hacer la respectiva renovación de estos planes. No podemos dejar que no, que yo tengo el plan del 2018 y todavía lo tengo en el 2021. No,
Eso debe ser anual el manejo. Todo lo que son los municipios, áreas metropolitanas, no pueden dejar pasar el año sin que esto se actualice. Recuerden que en la ley novena del año 89, pues básicamente que habla sobre todo lo que es aspectos de delimitaciones y organizaciones, tienen también que estar derivadas en el manejo y en la prevención del riesgo. Cooperación, manejo, logística, traslados, actividades de ayuda humanitaria, todo esto debe estar articulado también desde el punto de vista de la gestión y el control de estas situaciones. No olvidemos que estas unidades están para que se desarrollen desde el nivel central y se pueda acceder ¿a qué? A información, a adaptar los estándares aplicados a cada institución, contribuir con la distribución de ese conocimiento y entre otros también la formación del personal, la capacitación y la información con esta gestión debe fluir y estar disponible para todos. No podemos dejar de lado las autoridades departamentales y municipales que deben intervenir y que deben estar a la orden del día con estas acciones. Veamos que situaciones de riesgo siempre van a estar, siempre vamos a encontrar eventos que se salen del entorno, pero debemos estar preparados para hacer control de las mismas. Bueno, esto era lo que les quería comentar respecto a estas actividades. Muchísimas gracias.